Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desenterrar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de rumores, chismes y, lo más importante, la verdad revelada. Hoy nos adentraremos en el escandaloso mundo de Serkan y Özge. ¿Quiénes son? ¿Qué ha pasado? Bueno, quédense con nosotros porque les vamos a contar todo, desde el principio hasta el final. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias de celebridades, las historias que te dejan boquiabierto y los análisis profundos que van más allá de los titulares, entonces han llegado al lugar correcto. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a sumergirnos en este embrollo. Serkan y Özge. Dos nombres que para muchos evocan imágenes de romance, éxito y quizás también un poco de drama. La historia que vamos a desentrañar hoy es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Imaginen una relación que parecía sacada de una película, que se robaba los titulares, que generaba envidias y admiración a partes iguales. Pero como suele suceder en este mundo, detrás de las cámaras, la realidad puede ser muy diferente. Nuestros protagonistas, Serkan y Özge, han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, y la razón principal es un escándalo que ha explotado de la manera más inesperada. Todo comenzó como tantas veces ocurre con los rumores. Pequeñas píldoras de información que empezaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al principio eran solo susurros, comentarios vagos sobre supuestas tensiones, sobre un distanciamiento. Pero como una bola de nieve estos rumores fueron creciendo, tomando fuerza, y empezaron a apuntar a algo más serio. ¿Una infidelidad? ¿Una disputa financiera? ¿Un desacuerdo fundamental en sus vidas? Las especulaciones eran infinitas, y cada día surgía una nueva teoría que mantenía a todos en vilo. Lo fascinante de este caso es la forma en que se desarrolló. No fue un escándalo que estalló de la noche a la mañana. Fue más bien una erosión gradual, una serie de indicios que al unirse, pintaban un cuadro bastante preocupante. Vimos cambios sutiles en sus apariciones públicas. Menos sonrisas forzadas, miradas esquivas, y una ausencia cada vez mayor en las redes sociales del otro, un detalle que los fans siempre están observando con lupa. Si antes sus perfiles estaban llenos de fotos juntos, de declaraciones de amor y de momentos íntimos compartidos, de repente el silencio se apoderó de ellos. Y ese silencio en el mundo de la fama, grita más fuerte que cualquier otra cosa. Los primeros en notar algo extraño fueron, por supuesto, sus seguidores más fieles. Esos detectives virtuales que siguen cada paso de sus celebridades favoritas. Empezaron a cuestionar, a preguntar, a exigir respuestas. Y cuando las respuestas no llegaban, el debate se intensificó. Teorías se cruzaban, se desmentían y se reconfirmaban. Algunos defendían a Serkan, otros a Özge, y muchos solo querían entender qué estaba pasando en esa relación que tantos admiraban. El punto de inflexión llegó cuando uno de los involucrados, o alguien muy cercano a ellos, decidió romper el silencio. Y no fue de la manera más diplomática. Se filtraron conversaciones, se publicaron mensajes privados, y de repente, lo que eran rumores se transformaron en algo mucho más concreto, y para muchos, bastante doloroso. La privacidad de Serkan y Özge se vio expuesta de una forma brutal. Nos enteramos de detalles íntimos, de conversaciones que nunca debieron haber salido a la luz pública, de acusaciones que dejaron a muchos con la boca abierta. Y aquí es donde entra la verdad revelada. Porque detrás de todo el drama, de las especulaciones y de los titulares sensacionalistas, hay una historia humana, compleja y a menudo, dolorosa. Hemos investigado a fondo, hemos consultado fuentes cercanas y hemos analizado cada detalle para traerles la versión más completa y precisa de lo que realmente sucedió entre Serkan y Özge. Lo que descubrimos es que a menudo, las relaciones públicas son solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay presiones, expectativas y luchas internas que el público general desconoce. En el caso de Serkan y Özge, parece que las diferencias que inicialmente los unieron, con el tiempo, comenzaron a separarlos. Intereses divergentes, visiones de futuro incompatibles y quizás, un desgaste natural de la relación bajo el escrutinio constante de la fama. El escándalo específico que salió a la luz giró en torno a una supuesta traición, aunque la naturaleza exacta de esa traición ha sido objeto de mucha controversia.
Algunos dicen que fue un acto aislado, un error de juventud o depresión. Otros que fue la culminación de un problema más profundo y recurrente. Lo que sí es cierto es que las pruebas presentadas, ya sean mensajes, grabaciones o testimonios, fueron lo suficientemente contundentes como para sacudir los cimientos de su relación. La reacción del público fue, como era de esperar, abrumadora. Por un lado, estaban los que se sintieron decepcionados, aquellos que veían en ellos un ejemplo a seguir y que se sintieron traicionados por la fragilidad de su amor. Por otro lado, estaban los que defendían la privacidad, argumentando que este tipo de detalles íntimos no deberían ser de dominio público, y que los involucrados merecían lidiar con su situación lejos de los flashes y los juicios mediáticos. También es importante destacar el papel que jugaron las redes sociales en este asunto. Se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se dividieron, se atacaron y se defendieron mutuamente. Los comentarios, los memes, las teorías conspirativas, todo contribuyó a un ambiente de circo mediático que sin duda añadió más leña al fuego para Serkan y Özge. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Cuál es la versión oficial? Después de todo el revuelo, ambos han emitido comunicados, aunque a menudo, estos comunicados son redactados cuidadosamente para decir mucho sin revelar demasiado. Hemos analizado esas declaraciones, buscando las palabras clave, las omisiones significativas, y los matices que puedan darnos una pista de lo que realmente se siente y se piensa. Parece que la situación ha llegado a un punto de no retorno para su relación. Las heridas son profundas, la confianza se ha roto, y el daño a su imagen pública es considerable. Sin embargo, también hemos visto signos de resiliencia. Ambos están de una forma u otra intentando reconstruir sus vidas, enfocándose en sus carreras y, quizás, buscando sanar sus heridas en privado. Lo que este caso nos enseña es la dualidad de la vida de las celebridades. Por un lado, tienen el privilegio de la fama, de la admiración, de las oportunidades. Por otro lado, pagan un precio altísimo en términos de privacidad, de escrutinio constante y de la presión de mantener una imagen perfecta. Un solo error, un solo desliz, puede ser amplificado hasta el infinito, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Serkan y Özge, a pesar de ser figuras públicas, son también seres humanos con emociones, con debilidades, y con el derecho a cometer errores y a aprender de ellos. Este escándalo, aunque doloroso, podría ser un catalizador para un crecimiento personal significativo para ambos. Hemos llegado al final de nuestra exploración de este intrigante caso. Hemos intentado desentrañar los misterios, separar los hechos de la ficción, y presentarles la verdad revelada detrás del escándalo de Serkan y Özge. Lo que hemos visto es una historia compleja, llena de altibajos, de especulaciones y, finalmente, de una dolorosa realidad. Hemos aprendido que las apariencias pueden engañar, y que detrás de cada relación glamurosa, hay un mundo de emociones y de desafíos que a menudo pasan desapercibidos. Hemos visto cómo los rumores pueden crecer y cómo la exposición mediática puede ser brutal. Pero también hemos vislumbrado la resiliencia humana y la capacidad de recuperarse, incluso después de las experiencias más difíciles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y análisis. Esperamos que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este caso? ¿Creen que la privacidad de las celebridades debe ser respetada? ¿Qué consejo le darían a Serkan y Özge en estos momentos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al tanto de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.